Hola gente desconocida y conocida de internet, soy su servidor Yoku. Hoy, a diferencia de la mayoría de mis videos, no vengo a hablar de algo que me guste. En realidad será todo lo contrario. Como Yoku, he evitado hablar de temas polémicos o en general negativos, ya que para eso no fue creado este canal. Pero este video era necesario. Desde la semana pasada, Visa y Mastercard dijeron explícitamente: jódete, con tu dinero no haces lo que quieres. Como sabes, estos dos son las redes de pago más grandes del planeta. Básicamente un duopolio asociado a las transacciones. Estas, con ayuda de cierto grupo que para nosotros era Al Qaeda B2, se pasaron de la raya. Steam se vio obligado a eliminar 385 juegos. ¡Dime que no eliminaron Aristoputas! Me asusté. Yo hice una promesa desde mi primer video y se las voy a cumplir. Y todo por la petición del grupo Collective Shout, grupo feminista australiano. Este grupo tiene como 10 empleados. Tengo un dedo para cada uno, pero solo 2 representan lo que siento. Un grupo feminista pro vida. Sí, carajo, no sabía que esas dos cosas coexistían a día de hoy, pero Australia siempre trae animales increíbles. Que censurar un juego con contenido de violencia sexual e incesto. Tal vez es mi norteño interior no teniendo problema con lo segundo, pero ¿no se les hace un poquito exagerado? No más poquito. Y todo esto por una carta del grupo a Visa y Mastercard para luego hacer una petición a Steam. Así que Steam incorporó la regla 15, la cual leeré directamente. Cosas que no deberás publicar en Steam. Contenido que pueda violar las reglas y estándares establecidos por los procesadores de pago de Steam, así como redes de tarjetas y bancos relacionados o proveedores de servicio de internet, particularmente ciertos tipos de contenido solo para adultos. Acaban de afirmar que si los procesadores de pago no están de acuerdo con tu consumo, pues no tienes derecho a consumir. Odio a los idiotas de Reddit, viven en una burbuja activista pseudo-marxista ridícula donde la realidad no les llega. Pero parece que al fin les llegó, ya que esto también les afecta directamente a los más enfocados a la izquierda, por decirlo de alguna forma, ya que activamente este grupo no está de acuerdo con lo LGBT en lo absoluto, de hecho los desprecian. Así que los juegos con alusión a la homosexualidad o trans pueden también estar en riesgo. Citando vagamente una frase de la película de Superman, los liberales y conservadores finalmente están de acuerdo en algo. Collective Shout son unos idiotas. No solo desaparecieron 385 juegos de Steam, también en la página de videojuegos itch.io se ocultaron activamente 17,000 juegos not safe for work. Y antes de que pienses de que por algún motivo esto es una gran coincidencia, pues no. Este es el mensaje de la página donde culpan directamente al Collective Shout. Aquí les dejo un segundo si lo quieren leer. Nota, no les importa un carajo, ya que las redes de contenido sensible, el cual involucra a menores, y notes el problema, reales, saben a lo que me refiero, pero YouTube no le gusta si lo digo con las palabras correctas. No han tenido problemas con eso y de hecho han negado su existencia. Nota al cuadrado, Collective Shout activamente defendió a Curis. Solo digo, empiezo a notar un patrón en esta gente. Esto es precisamente culpa de Valve, empresa encargada de Steam. Ellos son parte de las víctimas de estas procesadoras de pago en nombre de asociaciones estúpidas y defensa de marca. Pero que les quede claro, esto no es nuevo. Mínimo desde el año pasado los procesadores de pago empezaron a decidir por ti qué es lo que puedes y no consumir. Y por lo que yo conozco al momento de la realización de este video, Japón ha sido el principal afectado. Sitios web como DL Site, sitio web enfocado en la venta digital de varios tipos de material, juegos, mangas, audio. Bueno, si te suena el nombre sabrás que es popular por los doujinshi. No recuerdo cómo se dice. Si te preguntas qué son, pues... ¡es un chingo de porno! Y te preguntarás, ¿a ti qué te importa, Yoku? ¿Acaso eres un pajero? I'm only human, after all, don't put the blame on me. Bueno, sí, son populares por la pornografía, pero el término no está limitado a eso en la realidad, y este contenido también fue limitado por culpa de estas. Los procesadores, no Collective Shout, pero jódanse igual. Sí, obviamente material comprometedor que no diré... Hasta los efectos de sonido para videos de YouTube, bueno, todos se jodieron. Todo lo referente a DL Site lo encontré gracias al video de Overworked Salaryman sobre el tema. Es un video del año pasado, pero se los recomiendo ver, por favor. Sí, su inglés no es el mejor, pero eso no desacredita la realidad. Y véanlo para entender a profundidad este tema. Por cierto, varios mangakas de los cuales consumes tú ahora mismo, sí, te vi güey que vio Negatoro, empezaron con esto. También Kota Hirano, creador de Hellsing, y Boichi, dibujante de Dr. Stone. Y entendí que, por cierto, era medio turbio. Mi nombre es Turbo. Y me masturbo.
Pero de vuelta al tema, en 2024 un enemigo atacó la industria de los videojuegos, Sweet Baby Inc., y empezamos el arco de las consultoras. Y mi crítica a las consultoras es un tanto diferente a la normal, y meten su cuchara donde no deben. Y ese es el problema. Pero el problema de esto es que afecta a la producción. Citando el video y los efectos visuales de Godzilla Minus One, mientras que a menos gente le tengas que responder, más rápido y eficiente será el desarrollo. Si eso le agregas una consultora y fechas límite, tal vez no le estés dando prioridad a las cosas importantes. Pero ahora cada cierto tiempo aparece un nuevo enemigo, uno peor que el anterior. Pero no es que no existieran, solo levantamos la tapa de la fosa séptica y cada día vemos más profundo en el montón de mierda que es la realidad. Sweet Baby Inc. solo era un conjunto de gente tonta que creía estar en lo correcto. Aquí cambió la escala. Ya no son personas, son quienes controlan tu dinero. No podemos meter la cabeza en el hoyo y pretender que no pasa nada. Esta gente quiere acabar con GTA y Detroit Become Human. Lo lograron en cierta medida. 2014 GTA V desapareció de las tiendas minoristas en Australia. 2018 intentaron prohibir la venta de Detroit Become Human por supuesto tema de abuso infantil. En 2013 intentaron revocar la visa de Tyler, the Creator, y lo denunciaron por violencia verbal. En 2015 cancelaron su gira. Al igual lo intentaron con Snoop Dogg y Eminem. No creas que se van a detener antes de que toquen lo que te importa. No seas Peter diciendo, sus necesidades no son problema mío, porque terminarán matando a tu tío. Ok, no mi mejor analogía, pero no creas que lo que no te hace mal siempre se mantendrá así. Este es Sioku, despidiéndose, esperando que hoy hayas aprendido algo nuevo. No dejen que alguien tome decisiones por ustedes. Y bye.